Onda Capital. ¿Cómo, cuándo y donde quieras. OndaCapital.es. Es que me gusta todo de ti. Buenas tardes, continuamos con la segunda parte del podcast sobre el programa que se va a llevar a cabo el 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril sobre la primera promoción del curso universitario para la técnica de levantar costaleros y cargadores. Pues nos hemos quedado en el primer podcast en el lunes 31 y después el martes 1 de abril por la tarde de 4 a 9 de la noche vamos a hablar. Siempre don Antonio Santiago y yo vamos a estar todo el tiempo en el curso las 4 tardes, alternativamente dando aulas, los dos vamos a estar siempre en conjunto. A las 4 de la tarde vamos a empezar sobre la introducción en el mundo del costalero, costalera, portador y cargador. Bueno, creemos que es muy importante hacer una diferenciación y ver los diferentes estilos y la diferente forma de portar los pasos en España. No solo hablar de la técnica del costal, sino somos conscientes que hay diferentes formas y que internacionalmente también hay diferentes formas de portar los pasos. Vamos a sacar imágenes de diferentes ciudades viendo cómo y analizamos la Molía de Cádiz, analizamos a hombro, analizamos cómo en Granada se puede sacar a hombros dentro y a hombros fuera, cómo en Málaga se hacen también los tronos o cómo en diferentes ciudades de España también se saca a hombro. Igualmente, en otros países, no solo en España, vamos a hacer una revisión internacional, también sacan los pasos de diferentes formas. Eso sería a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media. Después a las 5 y media hasta las 7 vamos a hablar de la técnica de pasos e imágenes. Vamos a hablar de cómo, según la forma de portar los pasos, pues va a haber dolores o lesiones diferentes. Por ejemplo, si nosotros sacamos los pasos a hombros, hemos hecho encuestas en los 18 años que llevamos coordinando el Centro de Atención al Costalero o dirigiendo de Granada y después 7 años previamente en Sevilla. Hemos hecho estadísticas y análisis de estudios de investigación en el que hemos observado qué diferencia hay entre salir a hombro o salir a costal, qué tipo de dolores, qué frecuencia, qué resistencia tienen los que salen a hombro a costal, qué capacidad tienen de recuperarse, de resiliencia, de capacidad de recuperación rápida, qué plasticidad tienen, qué tipo de lesiones tienen. Hemos observado, entre otras cosas, y también, por ejemplo, comparando con la Molía y con hermandades de Cádiz, con hermandades de Huelva, hermandades de Granada, hermandades de Sevilla, y esas diferentes formas dan lugar a diferentes lesiones. También hay cosas que están en común, por ejemplo, el tren inferior, lo que serían las piernas, los glúteos, la rodilla, los tobillos, están en común. ¿Eso por qué? Porque la forma de portar los pasos va a afectar al apoyo en el hombro. Eso cambia la biomecánica porque cuando van en los dos hombros hay un apoyo sobre un eje, pero cuando va a costal va a caer el peso sobre la vertical. La falta de simetría da lugar a muchas molestias y la verticalidad hace que haya más equilibrio y al haber más equilibrio y más armonía hay menos lesiones. Pues todos esos temas muy interesantes, donde con diferentes imágenes vamos a dar evidencia de lo que hemos observado y hemos analizado en los diferentes centros de atención al costalero, vamos a ver las diferentes formas. Bueno, siempre tenemos nuestro descansillo después para nuestro cafelillo y vamos a hacer un taller en donde vamos a ver cuál es el rol del siglo XXI del costalero. Bueno, cómo existe las innovaciones que se estamos aplicando en el mundo del costal, sensores de movimiento, para prevenir problemas cardiopáticos, infartos de corazón, para prevenir hernias discales, para evitar bajadas de tensión, subidas de tensión, bajadas de azúcar. Eso se llama la monitorización del costalero. Hoy en día es muy fácil con un reloj que controle el pulso, el oxígeno en sangre y con controles de la glucosa con unos dispositivos que van al móvil. También existen unos dispositivos de pulsioxímetro que se ponen en los dedos o de tensiómetros que te llevan los datos directamente al reloj o al móvil, pues vas a saber
y eso te puede evitar que tengas un infarto. Daros cuenta que esto es un tema importantísimo, que nosotros han fallecido 2 costaleros debajo del paso, no tiene por qué ser solo del esfuerzo del costalero, pero hay una realidad, que cuando hay un esfuerzo neuromuscular, del sistema neuromuscular, hay un estrés en el sistema nervioso, y ese estrés del sistema nervioso puede afectar al corazón y puede afectar a nivel cardiovascular, y también hay que tener prevención de infartos, ¿no? Todo eso, bueno, don Antonio es médico, en mi caso soy fisio de neurología, por eso hago tanto hincapié en investigar el sistema neuromuscular del mundo del costal. Para aquellos que no entienden un poco qué es el sistema neuromuscular, pues los nervios sería el cableado y los músculos todo el mundo sabe lo que es, pero por eso el sistema neuromuscular afecta mucho también, porque todo lo que sería el sistema nervioso periférico, el nervio vago, influye en las pulsaciones, en la hipersudoración, influye en las taquicardias, en las bradicardias, en las arritmias, influye en todo lo que sería cardiovascular, en los infartos medulares, en los infartos cerebrales, en todo lo que sea cardiovascular, y si nosotros cuidamos el sistema neuromuscular, podemos también prevenir infartos bajo el paso. Todo eso hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, se puede monitorizar el paciente. Ya no es que haya solo ropa wearable, que es como la que utilizan los jugadores, los futbolistas, que son ropas que tienen sensores que que prácticamente te detectan que te va a dar un infarto y te mandan una desfibrilación. Y muchas veces, pues, tiene que haber un desfibrilador en la hermandad, ¿no? O tiene que haber un desfibrilador igual que existe muchas veces, por si pasa algo, lo mínimo que ocurra, pues se puede utilizar. Pero también el conocimiento aquí, la monitorización del costalero, te puede evitar tener muchos problemas. Y todo lo que sería, cómo va a ser el costalero del siglo futuro, cómo va a ser la tecnología y la tradición, esa fusión, cómo vamos a poner sensores bajo el paso para ver cada costalero cuánto carga en cada momento y poder hacer estudios comparativos de la carga en diferentes formas de portar el paso, en diferentes posiciones bajo del paso. No es lo mismo un patero que un costero con corriente, una primera trabajadera que una última trabajadera. Entonces todo eso se tiene que cuantificar, y para eso es fundamental los estudios experimentales y el análisis. Y vamos a hablar de la importancia de toda esta monitorización, de todas estas investigaciones, que lo único que hacen es cuidar al costalero y enseñarnos. El miércoles día 2 de abril a las 4 de la tarde vamos a empezar hablando de la seguridad y la prevención de esos problemas neuromusculares y cómo lo podemos prevenir, ¿vale? Cómo se pueden prevenir, ya no solo con la monitorización, sino qué tipo de ejercicios podemos hacer antes, durante y después, y qué posturas hay que poner debajo del paso para nosotros verdaderamente evitar tener lesiones, porque al fin y al cabo es todo biomecánica. Pero claro, todo eso, para conocerlo hay que hablar un poquito. Después a las 5:30 y hasta las 7 vamos a hablar con don Antonio de la anatomía, y una vez que sepamos esas posturas vamos a hablar de los vendajes, de la hidratación, de la nutrición, porque como siempre me gusta recalcar y señalar que la salud es un concepto global, es un concepto holístico. Cuando hablamos de salud hay que hablar de nutrición, hay que hablar de ejercicios, hay que hablar del sueño, hay que hablar incluso de la climatología. Nosotros nos influye la climatología. Si hay una Semana Santa muy calurosa, hay muchos síncopes vagales, o lo que se llaman coloquialmente bajada de tensión, bajada de azúcar, porque influye la hipersudoración. No es lo mismo una Semana Santa en Sevilla con 40 grados que en Burgos con frío, o no es lo mismo una Semana Santa bajo una trabajadera con faldones que un costalero que sale fuera sin faldones. Todo eso influye. También no solo tenemos variables internas, sino también tenemos variables externas, al igual que las variables que no podemos controlar porque a lo mejor depende de la igualdad del capataz. Nosotros definimos más de 26 variables. Consideramos que las variables son que influyen en la calidad del trabajo de un costalero, de un portador. Va a depender del tipo de ropa, va a depender del tipo de igualdad, va a depender de cómo se coloca debajo del paso, de la climatología, y hay cosas que dependen de ti y otras cosas que no dependen de ti, depende del capataz.
y tampoco depende del capataz ni depende de ti, depende de la climatología, pero es que también depende de la calle, o depende de si estamos en Dos Hermanas o estamos en Alcalá de Guadaira, que hay un montón de cuestas, o estamos en la Alhambra, en el Albaicín, donde hay unas calles estrechas con muchas inclinaciones y con mucha revirada. Entonces todo influye y todas esas variables hay que tenerlas en consideración. Por tanto, es muy importante siempre que estudiemos y que analicemos desde un punto de vista, me gusta mucho utilizar la palabra como si fuera un zoom, como si fuera una vista satélite o una vista microscópica. Nosotros vamos a tener una visión general y después vamos a tener una visión mucho más analítica. Después de su descanso, a las 7:15 hasta las 9, pues terminaremos el miércoles hablando del trabajo en equipo, ¿no? Qué importante es el equipo, qué importante es la coordinación de todo el equipo, cómo influye la música, cómo influye el capataz, cómo influye la hermandad, cómo influye el que manda abajo, cómo influye el que manda afuera, cómo todo es importante. Yo creo que muchas veces cuando vemos la excelencia intentamos buscar una variable que es la que hace que el resultado sea brillante, pero el conjunto de muchas cosas bien hechas son las que hacen que haya la excelencia. Por eso el equipo es muy importante y la coordinación del equipo. Cada vez que voy a un ensayo no me cabe la menor duda que el trabajo en equipo tan bonito que existe, lo que se da debajo de un paso. Yo diría que llevo más de 27 años estudiando el mundo del costalero y de la costalera. Me parece fascinante, pero lo que más me enamoró fue ver el equipo. Esa hermandad, eso todos a una. Y cómo es curioso cómo la dificultad y el esfuerzo une al ser humano. Cómo de nuevo aquí hay un componente espiritual que hay que tener en cuenta. Cuando lo están pasando mal, cuando yo he visto que hay un paso que se está cayendo, cuando los he visto de rodillas, cuando he estado a lo mejor en Granada con metiendo el paso que venían reventados, hay que entrar de rodillas y hay uno que falla porque uno se hace daño, como todos los demás empujan por él. Eso es muy bonito el trabajo en equipo y el trabajo de la coordinación. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y el jueves día 3, a las 4 de la tarde, lo que vamos a hacer es seguir estudiando cómo prevenir y cuidar al costalero. No es lo mismo decir que tú tienes que hacer una prevención y un cuidado de ejercicios biomecánicos y de estiramientos, pero que además de esa nutrición, de todo lo que hemos hablado, vamos a ver esa guía de exactamente de prevención que vamos a llevar a cabo. Generalmente damos como un decálogo de 10 medidas de prevención, de qué hay que comer, qué hay que beber, cómo debes de descansar el día anterior, las típicas preguntas. ¿Tomo hidrato de carbono? ¿Me voy andando? ¿Me vuelvo andando? No te quites la faja rápido. Como te quites la faja rápido te puedes desmayar, porque eso es como si coges un globo, aprietas el globo y sueltas el globo, se cae. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un cambio de presión ortostática muy radical. Entonces, las fajas, que se suelen poner muy fuertes, hay que quitarlas despacito. Después, todas esas cosas, ¿qué se pone primero? ¿La faja tradicional o la faja ortopédica? ¿Me pongo solo la faja ortopédica o también me pongo la tradicional? ¿Qué tipo de calzado me pongo? ¿Qué tipo de protección me pongo cuando voy a costal o cuando voy a hombro? Todas esas preguntas las vamos a resolver en este módulo 7, donde vamos a hablar de esas prevención y ese decálogo. Después volveremos a lo que más nos gusta a todos, que es el ensayo en la calle. Volveremos a otro ensayo en la calle, donde estaremos de nuevo 2 horas ensayando en la calle en vivo y viendo cómo todo el equipo se organiza. Bueno, cuando llegamos se ponen todos los hombres se van a igualar. Una vez que se igualan y se ve cómo se hace la igualada, se tiene que distribuir dónde van los hombres a cada trabajadera, a qué parte de la trabajadera. Después vamos a ver dentro de eso quiénes van a Cristo, quiénes van a palio, según la altura, pero ya no solo según la altura, porque nosotros la igualdad hay un error. Muchas veces se han creado máquinas para igualar, pero daros cuenta que nosotros no igualamos por altura, porque tú puedes tener un cuello largo, cuello largo o cuello corto. Es decir, puede haber 2 personas que miden 1,72, pero uno iguala en la 7ª vértebra cervical a una altura diferente que el otro teniendo la misma altura. ¿Por qué? Porque no todas las distribuciones de cada cuerpo son iguales. Entonces nosotros tenemos que igualar a diferentes alturas. Todo eso vamos a verlo en vivo. Por eso la igualdad, nosotros para hacer una correcta igualdad a hombro o una correcta igualdad en el cuello, lo que hacemos es coger el cuello,
llevarlo a una hiperextensión. En la hiperextensión, donde hay una vértebra que no se esconde, la séptima vértebra cervical, ahí se iguala. Cuando es a hombro es diferente, tenemos un saliente óseo en el hombro que se llama acromion. Entonces, si en la igualada costal se iguala por la séptima vértebra cervical, generalmente en el hombro se iguala por el acromion. Claro, si eres capataz pero no sabes qué es un acromion o no sabes lo que es una séptima vértebra cervical, tienes un riesgo a no igualar de forma correcta. Si no igualas de forma correcta, te cargas a uno de los dos, porque si hay uno que está cogiendo más peso que el otro, se va a lesionar. Todo eso lo vamos a ver en la práctica del jueves de 5 a 8. Y vamos a terminar el curso con una revisión y una evolución final, en donde vamos a hacer una evolución de la teórica y de la práctica, y dedicaremos todo el tiempo sobre todo a resolver todas las dudas. Es muy importante cuando vas a una hermandad, no, es que esto no lo hago bien porque el capataz no me iguala bien, el capataz a lo mejor dice, no, es que no se viste bien, el que no se viste bien dice, no, es que el patero derecho no ha cogido bien el paso. Aquí todo el mundo sabe, debajo del paso todo el mundo sabe, pero verdaderamente esto se cuantifica, es un conocimiento que se evalúa, es un protocolo que se puede saber y que además es un conjunto de variables que todo el mundo lo tiene que hacer bien, que no solo uno lo puede hacer bien. Es que si a lo mejor el capataz iguala muy bien, pero tú te has puesto mal la ropa, pues no lo haces bien. Pero es que si a lo mejor tú te has puesto bien la ropa y el capataz ha igualado bien, pero el equipo ante la misma marcha no lleva el mismo ritmo, no lo hace bien. Entonces esto es un trabajo en equipo. Y es que si además las calles por donde vas a pasar no habéis hecho el ensayo correcto y no habéis ido a todos los ensayos y hay un cambio en las calles, también afecta. Incluso si te pones unos zapatos para igualarte y cambias de zapato, mala cosa. O incluso si te pones una faja y te cambias la faja, mala cosa. Que te igualen y que ensayes con la ropa que vayas a salir. Y después que el calzado que vayas a utilizar sea uniforme. Que todo el mundo tenga el mismo calzado y se iguale siempre con el mismo calzado. Como os dais cuenta, estos son 27 años de trabajo. Difícil de condensar en 20 minutos. Un mundo apasionante porque junta las tres cosas más importantes que tiene el ser humano, que es el cuerpo, la mente y el alma. No es un deporte sacro, es una levantada con alma, y lo que queremos es estudiar y analizar un trabajo de cuidado y prevención del mundo costal de forma holística. Pues despedirme diciendo que cualquier tipo de información que queráis la podéis encontrar en la Universidad Menéndez Pelayo, la UIM, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, uimp.es, o en el teléfono WhatsApp 635-383869. Repito, para cualquier tipo de información del curso que estéis interesados, podéis informaros o bien en la página web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.es preguntando por el curso de la técnica de levantar costaleros o cargadores, o escribir un WhatsApp para el teléfono 635-383869 y os informamos del curso, de cómo se ejecuta y del programa. Espero que haya sido de vuestra ayuda y deseando recibiros. Muchas gracias.